Gloria al Señor. Oremos. Padre de toda gloria y de todo poder, Dios de toda gracia y de todo favor, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Dice tu palabra que cada mañana, Señor, que cada nuevo día son grandes tus misericordias, Señor. Y tú has tenido misericordia, Señor, en este día con nosotros, Señor, porque nos has guardado, nos has fortalecido, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, de estar en tu casa para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre y para venir a escuchar tu santa y bendita palabra, Señor. Te pido que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre mí una vez más, Señor, para yo poder predicar y poder comunicar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo, Señor, puede extenderse, Dios, a cada corazón, a cada vida, Dios mío, Señor. Y que mientras esta palabra sea predicada, Dios mío, Señor, nuestras vidas sean restauradas, Señor. Cuerpos sean sanados, Señor, porque tu palabra es poder y es autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y me pongo en tus manos, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estos textos que hemos leído, hermanos, son como un canto de victoria para el cristiano, como un canto de adoración y de exaltación a la victoria que Dios le da a los creyentes. No importa en cualquier circunstancia que nos encontremos en la vida, o en los trémulos o en los trechos de la vida que nos encontremos, sabemos que en Cristo hay un más allá todavía. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es Dios solamente de cerca, sino que también es Dios de lejos también. O sea que Dios nos puede ayudar en cualquier momento. Gloria al nombre del Señor. El tema de esta noche se llama el final de una buena batalla. El final de una buena batalla. Esta epístola de 2 Timoteo quizás fue la última que escribió el apóstol Pablo antes de ser ejecutado por el emperador Nerón, por órdenes del emperador Nerón. En todas las épocas y tiempos y en todas las generaciones han habido guerras, batallas sangrientas, y la sangre de los hombres ha corrido como ríos. Millones de seres humanos han muerto en diferentes partes del mundo. Siempre ha habido guerras, batallas, donde la sangre de mucha gente ha sido derramada. Millones de personas han habido en las guerras combinadas. Le estamos hablando de los tiempos, de los siglos que nosotros por lo menos conocemos, sin contar los siglos del comienzo de la era del hombre. Dice que muchos hombres han ofrendado sus vidas por su patria, otros han defendido una ideología humana o su propia filosofía o su manera de pensar. El caso es que muchos ofrendaron sus vidas voluntariamente. Ese es el problema, que muchos han ofrendado su vida de una manera voluntaria, sin que nadie les haya exigido nada. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, muchos se alistan sin que el ejército los llame, simplemente porque les nace servir a su patria de una manera voluntaria. Los extremistas, los terroristas, ellos mismos ponen su propia vida, se inmolan, porque tienen una ideología de que para ellos es un honor poderse inmolar y poderse poner un montón de bombas para poder sacrificar su propia vida. ¿Por qué? Porque en la ideología de ellos, en la teoría que ellos tienen, que le han enseñado, dicen que si ellos inmolan, Alá va a estar bien contento y que los va a recibir en un paraíso que tiene preparados para ellos. Y no solamente un paraíso, sino dice que tiene 7 mujeres para él solito. Imagínense, si nosotros con una no aguantamos, imagínense con 7. Pero son 7 las que está ofreciendo, dice el Alá. Pobrecito Alá. Entonces se da cuenta, hermano, que muchos mueren con esa ideología. Y lo hacen de una manera voluntaria. Nadie los obliga. Gloria al nombre del Señor. Pensando que su causa era noble y justa, y murieron como mártires y héroes,
Y hoy en algunos lugares del mundo se les honra y se les respeta por su civismo patriótico, otros porque murieron y no quitaron sus convicciones y su manera de pensar. Murieron de esa manera. Ahora, así como los ejércitos del mundo y las naciones tienen sus héroes y sus mártires, así también los tiene nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene sus propios mártires también, porque han habido mártires que no solamente dieron su vida, sino que también surcaron el camino para que usted y yo llegáramos a esta salvación tan grande que Cristo nos ha dado hasta este día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Con su propia vida ofrendaron también ellos. Dios en su palabra tiene verdaderos hombres, héroes, paladines, defensores de la justicia de Dios y de su palabra, que es la verdad absoluta de Dios. El autor de los Hebreos en el capítulo 11, del versículo 35 para allá, habla de estos mártires. Dice que algunos conquistaron reinos y se hicieron fuertes en la batalla. Otros experimentaron vituperios, azotes, cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, y otros no quisieron recibir ningún rescate. O sea, es decir, que algunas veces les dijeron: niega a tu Dios y niega a tu Cristo y tu vida va a ser salva. Pero ellos dijeron: no, vamos a negar a Cristo, mejor nos exponemos a la muerte. Así como lo hicieron los 3 hebreos cuando estuvieron cautivos en Babilonia, que dijeron: no, aunque Dios no nos salve, nosotros no vamos a arrodillarnos ante ti, Nabucodonosor. Prefirieron ser rescatados por el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aquí en estos pasajes que hemos leído, miramos a un verdadero héroe, un verdadero paladín, honorable de Dios, valiente, perseverante en la fe de Cristo y guardador de la palabra. Nunca botó a tierra una sola palabra de Dios el apóstol Pablo. Era un hombre de Dios, completamente de Dios. Su llamado no solamente lo cautivó Cristo como creyente, sino que en toda su manera de vivir quiso imitar a Cristo. En toda su manera de vivir, a tal grado que dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo en mí, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, decía, y se entregó a sí mismo por mí. Era un hombre totalmente vaciado para Dios, sin reservas, sin metáforas, todo lo entregó para el Señor Jesucristo. Dios vivió con gozo hasta el último día de su partida con el Señor. Y que este mensaje de esta noche sirva de aliento y de fortaleza para nuestras vidas. Que no es como el mundo esté o como miramos el mundo en que vivimos, sino como nosotros vivimos para Dios. Nosotros no tenemos que vivir como vive el mundo, ni acomodarnos a como vive el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo vive con temor, el mundo vive con terror, el mundo vive el día a día, qué pasará el día de mañana. Pero los que hemos puesto la confianza en Dios, nosotros vivimos confiados como un león. Tenemos que vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque de otra manera, hermano, como viene el mundo, como el mundo está viviendo en esta manera, ninguna persona podría vivir si no tiene el respaldo del Señor. Muchas personas, hermanos, están con un miedo escénico. Es más, yo digo hasta creyentes que están metidos en sus casas, hermanos, que no asoman ni la nariz a la ventana porque tienen un miedo terrible. Pero, hermano, el temor del hombre es quitado cuando se pone su confianza en Dios. Es quitado totalmente. ¿Cómo miramos el mundo en que vivimos? Sino como espiritualmente no somos de este mundo, porque nuestras garantías están en Cristo y en el reino eterno que nos ha prometido el Señor Jesucristo. Aunque muchas veces el pan de cada día del apóstol Pablo fueron las tribulaciones. El pan de cada día del apóstol Pablo fueron muchas veces las tribulaciones. Lo que se gastó para el Señor, lo que se dio para Dios. Según las estadísticas de los viajes del apóstol Pablo, el apóstol Pablo recorrió 32,000 kilómetros en todos los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo.
y lo describe la segunda carta a los Corintios. Dice que anduvo por ríos impetuosos, por desiertos, fue náufrago, por ayunos, por calumnias de falsos hermanos, dice la palabra del Señor, por tantas hostilidades que le pasaron por servir a Cristo. Pero Pablo nunca retrocedió al llamado que Cristo le había hecho, ni negó su fe en ningún momento. El apóstol Pablo fue un verdadero caballo de hierro para glorificar el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo es uno de los más apóstoles más grandes que están bien remarcados en la historia de la vida cristiana. Por eso a usted, hermano, le doy un consejo a usted. Por eso cuando alguien venga y diga, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Cuando alguien me dice que yo soy, a mí gracias a Dios que nadie me ha dicho, alguien, yo soy apóstol, que vengan de mí, porque yo le digo, enséñame tus credenciales. Pero no creo que me va a enseñar un papelito ahí que diga, tengo una credencial que me la dio la iglesia. No. Dame una credencial que diga, yo he dejado todo por Cristo. Dejé casa, dejé hijos, dejé mujer. Cuando la suegra me dijo, no te vayas, no dejes los hijos de tu mujer, no volteé a ver atrás. Pero ahora los que dicen ser apóstoles de hoy en este tiempo, en una cama quinsay, viajando en cruceros, teniendo casas de no sé cuántos millones de dólares, y dice que son apóstoles. ¿Qué piensa usted? Por eso a mí, que nadie, ninguna persona de esta nos sorprenda a nosotros, porque los verdaderos apóstoles, hermanos, dieron su propia vida. Gloria al nombre del Señor. Dice que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se compararían con la gloria que ha de manifestarse un día a los hijos de Dios. Ninguna tribulación, ninguna aflicción que hoy en día usted esté pasando no se va a comparar, hermano, con la gloria que Cristo nos dará en aquel día. Ninguna tribulación, ninguna incertidumbre que usted tenga, ningún temor, ninguna aflicción, ninguna dolencia que usted tenga, no se va a comparar con lo que Cristo tiene reservado para cada uno de nosotros. Que ese sea nuestro ánimo, porque aún para la iglesia estos momentos también son tiempos de prueba, porque Dios nos ha llamado, hermanos, a tener comunión. Y para la iglesia también hoy es tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque nos saludamos desde lejos, hermanos. Nos miramos desde lejos, ¿verdad? Qué bueno que entre nosotros hay comunión, no hay ninguna enemistad. Pero imagínense, yo digo que para algunas personas que son enemigos, pues está bien, porque no se acerca, no se quiere ver ni en pintura. Pero a los que nos amamos, queremos abrazarnos, queremos sentirlos, queremos sentir su abrazo, su calor. ¿Por qué? Porque es la manera donde Cristo nos trae bendición y el Espíritu Santo se mueve en la vida de cada creyente, hermano. Un abrazo a usted lo puede fortalecer. Dice la Biblia, dice el apóstol Santiago, que nos saludemos con beso, con ósculo santo, o sea, con un beso. Eso lo hacen las damas, los caballeros, pues nosotros no es la costumbre nuestra, no es nuestra cultura, es con un abrazo, pero las damas es con un beso. Pero hasta la iglesia, hermano, está siendo puesto a prueba por eso, porque nosotros tenemos que tener comunión los unos con otros. Y aunque sea así de larguito, pues tenemos comunión con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, una iglesia que ha dejado el Señor, una iglesia valiente, guerrera, un ejército de hombres y de mujeres valientes con un fin y un propósito de pelear una buena batalla, de acabar una carrera, la cual Dios nos llamó para que nos listáramos en ella. ¿Qué tiene esta batalla y esta carrera? Tiene propósitos eternos. Recuerde, hermano, que nuestra batalla o el esfuerzo que nosotros tenemos, que hagamos, son propósitos eternos, hermano. O sea que nosotros en este momento o en los tiempos que damos para el Señor, no es un tiempo perdido, es un tiempo de ganancia. ¿Por qué? Porque aún, hermano, todo lo que nosotros hagamos para Dios, todo lo que nosotros demos para Dios, todo esto va a estar en el récord de Dios, hermano, porque cada uno de nosotros, hermano, hacemos un esfuerzo por estar en la casa de Dios. Es un esfuerzo, hermano.
Es una batalla constante la que el creyente tiene. Dice también ¿qué tiene por galardón? Una corona de justicia y la vida eterna. Dice que de reinar con Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, que Él mismo ha puesto en nuestros corazones, porque nuestra fe, lo que Él nos ha dado es una fe para salvarnos. Es la fe que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros por haber creído en Él y su palabra, sin haberle visto, pues nos hemos humillado como un niño al creerle a Dios, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que el que no se humille como un niño no verá el reino de los cielos. Y para poderle creer al Señor, nosotros hemos tenido que humillarnos. ¿Cómo nos hemos humillado nosotros al Señor? En creer a su palabra. Porque cuando nosotros hemos creído en Cristo y hemos decidido seguir a Cristo, ¿qué es lo que hemos dejado nosotros? Orgullo, vanidad, vanagloria. Todas las cosas que nos hicieron mal en el tiempo en que anduvimos fuera del Señor, todo eso lo hemos dejado por seguir a Cristo y no lo hemos visto al Señor. Algunos han tenido el privilegio de que Dios les hable en voz audible, pero la mayoría de cristianos, de seguidores de Cristo, lo hemos seguido por la fe y por creer en su palabra. Por eso hay muchos creyentes el día de hoy, muchos creyentes, hermanos, inmaduros, que andan de campaña en campaña. Si alguien anda por aquí ofreciendo, ahí van corriendo. Si sale otro por allá, ahí van corriendo. Y prenden el fuego un poquito nada más. Son llamaradas de tusa. Y si no sienten escalofrío o algo, Dios no está con ellos. Pero hermano, el verdadero creyente vive por la fe. El apóstol Pablo dice más, el justo por la fe vivirá. Es por la fe, es por creer en la palabra del Señor, aunque no sintamos nada, hermano. ¿No ha sentido usted algunas veces que tiene algún problema grande, alguna situación grande? Y que usted ora a Dios fervientemente, es más, ayuna a Dios, y como que de repente el cielo se pone de hierro, y como que no pasa nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor que Dios está trabajando. ¿Entiende? Cuando menos se acuerda, hermano, sus problemas desaparecieron. El problema que usted estaba orando por él desapareció. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esas experiencias, que muchas veces clamamos a Dios, y dice uno, bueno, ¿será que el cielo está vacío? O sea, que Dios ya me desechó a mí, que Dios no escucha mi oración, y Señor, ¿dónde estás? Pero de repente, hermano, Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos por la fe, no por lo que hemos visto. Se cuenta de un hombre de muy imaginativo que en un cierto lugar unos niños no tenían un balón para jugar fútbol, para jugar. Y les hizo creer a los niños, les decía, voy a tirar el balón para arriba y vamos a jugar. Pero era un balón imaginario. Y aquellos niños empezaron a jugar con aquel balón imaginario. Se creyeron que aquel balón era de verdad y empezaron a jugar. Así debemos de ser nosotros, de creerle a Dios como un niño. De esa manera vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Pero hay mucha gente que quiere ver ángeles, que quiere ver a Dios para que Dios les pueda contestar. No, hermanos, Dios nos habla a través de sus siervos y a través de su palabra. Dice también que, y esta batalla y esta carrera, todos aquellos que hemos de seguir a Cristo somos participantes y no podremos huir de ella. Hay un lema en las Fuerzas Armadas de mi país que decía, en caso de guerra, todos somos las Fuerzas Armadas. Y nosotros, usted y yo, hermano, todo el tiempo estamos en una guerra y en una batalla constante. Todo el tiempo. Los hijos de Dios, hermano, no podemos tomar atajos. Si tenemos un problema, no podemos agarrar ventaja. Si tenemos problemas con alguien, no podemos nosotros vengarlos de una manera física o de una manera verbal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a Dios para que Dios pueda tomar control de esta situación.
Esa es la batalla de nosotros, hermanos, que nosotros no podemos vengarnos a nosotros, no podemos poner ventaja de nadie. En este camino no podemos tomar atajo nosotros. En este camino no hay áreas de descanso como cuando uno va de viaje para allá, para Georgia o para Florida, que hay áreas de descanso. En el Evangelio no hay áreas de descanso, porque el reposo es Cristo en nuestras vidas. Entonces, no tomemos esas cosas. ¿Sabe que una vez un hermano en la iglesia donde yo me congregaba en Georgia, sorprendentemente, usted se acuerda de un sheriff en Arizona llamado Arpaio, que se estaba asediando a todos los inmigrantes, a todos los latinos, los asediaba y los perseguía como a presa. Y recuerdo que un domingo me llamó y me dice, hermano Israel, me dice, quiero que me ayude a orar para que Dios mate a Arpaio. ¿Cómo? Hermano, ¿qué cosas, hermano? ¿Qué es lo que me estaba pidiendo? Que orara para que matara. No, hermano, le dije, hay que orar para que este hombre se arrepienta y se pueda convertir a Cristo. Pero no podemos pedir algo, pedir un mal para alguien, no. Porque dijo Cristo, mía es la venganza, dijo el Señor. No podemos hacer eso, no podemos tomar ventaja de nadie. Pero todos nosotros pertenecemos al ejército de Cristo. No tiene que haber diferencia entre nosotros. Todo lo contrario, debemos estar unidos, hermanos, porque tenemos los mismos propósitos nosotros, hermanos. Entre nosotros no debe haber diferencias, ¿verdad? Que somos de allá, que somos de acá. No. Somos del mismo reino del Señor. Por lo tanto, no debe haber diferencias, como dijo el apóstol Pablo. Los versos que hemos leído en el verso 6, Pablo, después de aconsejar a Timoteo y darle unas recomendaciones, parece estar despidiéndose de su hijo espiritual, de su hijo en la fe, el cual amaba entrañablemente. Esta despedida huele a muerte y a triunfo, porque prácticamente el apóstol Pablo, cuando manda esta carta a Timoteo, prácticamente el apóstol Pablo se está despidiendo de una manera, por decirlo así, responsable con Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era uno de los que estuvo pendiente, de los que fue un colaborador grande en el ministerio del apóstol Pablo, y tenía toda la responsabilidad de poderle comunicar su sentir a este hombre Timoteo. Esta despedida huelía a muerte y a triunfo. Pablo está más listo para partir con el Señor, y hasta el último día de su vida fue un sacrificio vivo para Dios, una ofrenda de continuo sacrificio. No se guardó nada para sí mismo, se vació totalmente para Dios. Aquí la palabra sacrificada era de antes del sacrificio. Se vertía el vino y luego se sacrificaba la víctima. En el Antiguo Testamento, antes de que la víctima fuera sacrificada, se vaciaba el vino, y después el que iba a sacrificar la víctima, la agarraba a la víctima. Y sabe que algo que mientras yo preparaba esta corta meditación, fue una experiencia muy grande, porque los que sacrificaban los animales para el sacrificio, que era el que cubría el pecado temporal de aquella persona que sacrificaba el animal, dice que agarraba el animal y no tenía que el animal darle la espalda, sino que el animal tenía que verlo cara a cara, lo mataba. Miraba cómo lo degollaba y cómo aquel hombre que era su dueño, que lo había criado, miraba cómo vertía su sangre, sabiendo que aquel animal le cubría temporalmente el pecado. Qué experiencia más grande. Y en ese momento vino una experiencia, un reflejo muy grande a mi vida, de cuando el Señor Jesucristo estaba derramando su sangre por mí y por usted. En este caso nosotros no lo mirábamos a Él, pero Él sí nos veía a nosotros, que necesitábamos su sangre para ser limpio y perdonados de nuestros pecados. Una experiencia grande, hermano. Cuando yo sentí eso, dije, qué experiencia más grande aquellos que pudieron ver a Cristo derramar su sangre
Por eso aquel centurión dice al final, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una cosa tremenda esto. Y Pablo ya se había dado para Cristo. Dice que este apóstol había sido un sacrificio y un culto a Dios, y ya no quedaba más que ofrecer sobre ella, sino la sangre como una elevación y un término que terminó en el martirio de su muerte. Dice la historia, no lo dice la Biblia, pero todos los hermanos que estudian y ven libros y ven los mártires de la iglesia, dice que el apóstol Pablo murió ahí por el 67, por el 68, en la vía Ostia, al oeste de Roma, decapitado por órdenes del emperador Nerón. Y qué cosas de este Nerón, ¿verdad? Hasta nombre de perro tenía Nerón, imagínense. Dice que fue decapitado el apóstol de una manera tremenda. Así pagó el apóstol Pablo con su propia vida por seguir a Cristo, por llevar el mensaje de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que nosotros tenemos para no seguir a Cristo? Yo creo que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y miramos la vida y la hazaña de estos héroes, de estos mártires, nosotros somos comparados casi con nada. ¿Por qué? Porque a nosotros, hermanos, no nos han hecho nada. Un par de ofensas, un par de calumnias ahí, pero más que nada eso, hermano, para lo que pagó el apóstol Pablo, con cárceles, y al final pagó hasta con su propia vida. Dice que en el verso 7 habla también, que habla al final de sus días, dice que había peleado la buena batalla. En el capítulo 6 dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice Pablo que había peleado la noble batalla, sin quejas, sin detenerse, sin huir de la misma. Había corrido la carrera felizmente, consciente que tenía que terminarla. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a nosotros nos ha llamado para pelear una buena batalla, para correr una carrera y poderla terminar. Porque no es solamente comenzar la carrera, sino acabarla la carrera y terminarla felizmente con gozo en el Señor todavía. Porque quizás van a llegar momentos, quizás algunos tengan tiempo, porque algunas personas enferman antes de partir con el Señor, pero aquellas personas se mantienen firmes, con gozo. Yo he visto personas que están a punto de morir y que lejos de estar tristes, más bien ministran a aquel que va a visitar. Salen contentos, más bien. Yo conocí un hermano de Guatemala, hermano Celcito, anciano, pero anciano, hermano. Mira, hermano, ese hombre era el primero en estar en la iglesia, abría los baños. ¿Y sabe qué? Él no se venía en su carro, no tenía carro, se venía en un transporte público. Y era el primero que estaba allá a la puerta. Y recuerdo que los últimos días de su vida, sus hijos lo metieron en un asilo de ancianos. Y recuerdo que yo lo llegué a visitar, aquel hermano. Y me dijo, él se ponía muy contento porque teníamos buena amistad con él a pesar de la muy avanzada que tenía. Y me dijo, hermano Israel, me dice, quiero que cuando venga la próxima vez, me dice, me traiga una sopita de res, me dijo, me acuerdo bien. Y mi esposa se la preparó con mucha alegría, con mucho gozo, y se la llevé. Y no sabe lo feliz que se puso. Aún me decía que los hijos lo habían abandonado ahí, hermano. Aquel siervo de Dios. Pero ¿sabe qué? Él, el gozo del Señor y su fe, nadie se la pudo quitar. Hermano, yo salía ministrado de ahí cuando aquel anciano me hablaba de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en este mundo, sino en Cristo Jesús. Como debe ser, hermano, en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya partió con el Señor, hermano. Pero sé que el Señor le tiene algo
preparado muy grande ese anciano. Yo estoy muy seguro. ¿Por qué? Hubo un corredor de Tanzania llamado John Stephen que representó a su país en las Olimpiadas de México del 68. Este hombre, antes de salir de la carrera, una carrera de maratón, este hombre se lesionó y tuvo una lesión y corrió con mucho esfuerzo y al final llegó a la carrera, y cuando llegó al estadio todo el mundo se puso de pie y lo aplaudió. Llegó como pudo, fue el último que llegó, pero él llegó y le preguntaron al final que por qué él sabía si no iba a ganar, que ya no tenía que no tenía mucha ventaja para poder ganar. Él dijo, bueno, mi país, dijo, no me mandó a ganar solamente. Mi país me mandó a competir, a comenzar una carrera, pero también me mandó a que yo terminara una carrera. Y así nos dice el Señor en esta noche, hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros a terminar una carrera. Acuérdese de eso. Cuando usted tenga un desánimo, porque pasa en nuestras vidas, cuando usted tenga un desánimo, un desaliento en su vida, acuérdese que Dios no nos ha llamado para volver atrás. Dice la palabra del Señor que el que retrocediere, dice la Biblia, no agradará a su alma. Pero nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Y nosotros vamos a correr hasta el final, porque Cristo ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice que lo hizo con valor. El apóstol Pablo no usó trampa, no usó carrera. Siguió su carrera de una manera determinada. Y hay algo más importante, hermano. En esta carrera nosotros no tenemos que tomar ventaja de nada. No tenemos que aparentar que somos cristianos, que un día somos cristianos, otro día no somos cristianos. No, el apóstol Pablo todo el tiempo lo declaró que era creyente en todo lado. ¿Por qué? Porque al final podemos ser descalificados. Hubo un corredor canadiense llamado Ben Johnson en las Olimpiadas de Seúl, Corea, en 1988, que corrió los 100 metros planos con Carl Lewis. Y este hombre fue descalificado al final porque había tomado sustancias prohibidas y le quitaron la medalla de oro. Nosotros esta carrera, hermano, hay que correrla con dignidad, en la nobleza del Señor. Para terminar, casi estoy terminando, dice el versículo 8 dice que por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Con una certeza y humildad, seguridad y valentía, dice que le está guardada una corona de justicia, ya apartada para él. La corona de justicia aquí es el haber terminado lo que Dios le había asignado, lo que llevó a feliz término de que Dios está complacido con la voluntad que él había hecho delante de Dios y que era un justo vencedor. Y para terminar, note la humildad del apóstol Pablo. No se considera a sí mismo como un vencedor o como un campeón en solitario a quien nadie puede alcanzar, sino todo aquel que ha peleado la buena batalla y ha corrido la carrera del evangelio legítimamente sin tomar atajo, será justo y recompensado por el Señor. Conclusión del mensaje. El apóstol Pablo puso toda su vida al servicio de Dios. Siempre vivió cerca de Dios en su relación personal. Fue una ofrenda para Dios todo el tiempo. Pablo olía mucho al perfume de Cristo. Pablo olía todo el tiempo a la fragancia de Cristo. Y es lo que debemos de oler nosotros como creyentes, como cristianos, que olamos a Cristo, que olamos al Señor. Con el testimonio que nosotros demos, nosotros olemos a Cristo, a la fragancia del Señor. Y eso es lo que la gente quiere, hermano, de que nosotros en todo lugar seamos verdaderos creyentes, aquí y en cualquier lugar. Cuando alguien le pregunte a usted, porque muchos se sorprenden todavía cuando le preguntan, ¿todavía sos creyente? ¿Todavía vas a la iglesia? Después de 20 años todavía diles, sí, todavía soy creyente, todavía sirvo al Señor. No importa el tiempo que haya pasado, nosotros nunca debemos de avergonzarnos de Cristo. Y la manera de oler a perfume, de oler a Cristo, hermano, es cuando vivimos cerca de Dios, cuando vivimos cerca del Señor.
Había un joven, ya para terminar, había un joven que trabajaba en una perfumería. Y este muchacho, este joven, todo el tiempo quería estar cerca, las personas querían estar cerca de él porque olía perfume. Y eso que él no usaba ningún perfume, sino como trabajaba en una perfumería, todo el tiempo olía perfume. Así debemos de ser nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, vamos a oler al perfume, al aroma de Cristo. Este es el mensaje de esta noche. Corramos la carrera y peleemos la buena batalla, porque no corremos en vano, hermano. No corremos como golpeando el viento o a un blanco sin ninguna referencia. Nuestro blanco y nuestro objetivo es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde y que Dios les siga bendiciendo, hermano. Vamos a orar en esta noche solo para orar por el mensaje y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Jesús. Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos diste de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Te pido que fortalezca la vida de mis hermanos, que fortalezca su fe, que fortalezca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a terminar esta batalla, Señor. Ayúdanos a terminar esta carrera, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que podamos ser victoriosos y vencedores, Señor, como el apóstol Pablo lo fue, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia y bendice a tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.